Bien, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Placer estar aquí en esta tarde, ya casi noche, juntos para que llevemos a cabo este seminario, estas clases que vamos a estar pues impartiendo, poniendo a su consideración y que podamos edificarnos unos a otros. Ahorita estaba con el hermano, comentando el hermano Jesús que estaba tratando de acordarme la última vez que vine aquí a San Bernabé y fue como en el 2008, yo creo, una reunión juvenil que hubo por acá y que me invitaron, ¿verdad?, a enseñar unos cantos, ¿verdad?, en el 2008, por ahí 2008 o 2009, y fue la última vez que estuve por acá. Y bueno, recuerdo que fue una actividad muy, muy bonita y recuerdo con mucho cariño haber estado acá. Y bueno, después de ya 9 años, ¿verdad?, después de eso, Dios nos da la oportunidad de estar aquí una vez más. Soy de Torreón, hermanos, como decía el hermano, soy de allá, nací acá, pero nunca digo eso, ¿verdad? Yo siempre digo soy de Torreón. Nací en Santa Catarina, cuando tenía 1 año nos mudamos a Torreón y realmente es de donde me acuerdo. Y tenemos, mi esposa y yo, 6 años viviendo en Estados Unidos, ¿verdad?, donde actualmente vivimos. Así que, hermanos, reciban un saludo ahí de la congregación. Los hermanos, antes de venir para acá, me dijeron, ¿verdad?, a donde vayas, salúdanos a los hermanos. Así que les mandan saludos también. Gracias, hermanos, por permitirme estar aquí estos días. Gracias por estar aquí esta noche, por estar atentos también. Y vamos a estar reflexionando juntos. No sé cómo lo hagan aquí en la congregación, hermanos, en las clases. Estoy seguro que hay participación, ¿verdad?, de los hermanos, algún comentario, alguna pregunta que hay. Entonces, como son clases, hermanos, son estudios bíblicos, un seminario, como usted quiera llamarle, me gustaría que usted participara, que preguntara. Si es una pregunta fácil, yo se la contesto. Si es difícil, aquí los hermanos se la contestan, ¿verdad? Entonces, me gustaría que participara. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor no dude en alzar su mano y en preguntar sobre las cosas que vamos a estar hablando en esta tarde para edificarnos unos de otros y también poder nosotros aprender de ustedes, ¿verdad?, y de sus preguntas y de sus comentarios. Estos 3 días, hermanos, bueno, yo les decía, si tienen alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza, pero a la vez hay muchísimo material que cubrir, ¿verdad? Y espero poder cubrirlo todo. Yo soy de esos predicadores que tienden a agarrar monte. Entonces, si ya nos estamos saliendo de este monte, diga, regrésate, ¿verdad? Porque hay mucho material que me gustaría cubrir. Solamente de la introducción, hermanos, hay bastantes cosas que quiero mencionar. Voy a tratar de mencionarlo muy rápido, pero es importante, hermanos, que usted escuche esto que le tengo que decir sobre el Antiguo Testamento, precisamente porque es material sobre el Antiguo Testamento. Y déjeme contarle, hermanos, algunas historias, dos cosas, y después le quiero hacer una pregunta para que usted me diga también su opinión. Cuando empecé a predicar, hermanos, entré a la escuela de predicación en el 2001 y cuando uno es estudiante, uno anda buscando dónde lo invitan a predicar a uno, ¿verdad? Y yo me acuerdo una vez, hermanos, tuve la oportunidad de predicar en algún lugar y mi abuelo estaba en la audiencia, estaba ahí escuchando, ¿verdad? Y esa vez me acuerdo que di un sermón o una clase sobre un salmo, ¿verdad? Y después mencioné algo de Éxodo. Y me acuerdo que al final de la clase mi abuelo me dice, ay, como qué bueno, me da mucho gusto verte predicando, pero te voy a decir una cosa, predique del Nuevo Testamento, no predique del Antiguo Testamento, predique del Nuevo, ¿verdad? Y yo le digo, ay, ¿por qué? No, porque nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y muchas veces tenemos esta idea, ¿verdad? Hay esta idea, decimos, no, bueno, nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Esto es cierto, pero a la vez no, y usted entiende por qué, ¿verdad? Entiende usted muy bien, porque tuve una ocasión, hermanos, allá en una ciudad en el estado de Tennessee, en Asheville, me invitaron a dar un seminario y di un seminario sobre el libro de Ruth. Es un libro muy teológico y con mucha información que nos enseña sobre Dios.
¿verdad? Un hermano estaba por ahí y empezando la clase, eran como 4 o 5 días de seminario, y yo decidí dar el libro de Ruth en los 5 días y entrar a fondo en el libro de Ruth. Y un hermano me dice: hermano, ¿no podremos estudiar algo del Nuevo Testamento? Efesios, Filipenses, algo que nos sirva. Fíjese lo que esto implica, ¿verdad? Decir algo que nos sirva implica que Ruth no nos sirve, ¿verdad? Y yo le dije: bueno, hermano, va a ver usted que va a aprender y le va a gustar, hermano, espérese, no se desespere, ¿verdad? Vamos a estudiar el libro de Ruth y va a ver cómo toda la Biblia habla de Cristo, ¿verdad? Toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, como en la literatura, todos los libros tienen un tema. Todos los libros tienen un tema. Si usted lee Harry Potter tiene un tema. Si usted lee El Señor de los Anillos, tiene un tema. Hay un tema. Y el tema, y la Biblia tiene un tema. Podemos resumir la Biblia en una palabra y es Cristo, ¿verdad? De todas, sin excepción alguna, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesucristo. Entonces es importante, hermanos, hacerle un poco más de justicia al Antiguo Testamento. ¿Qué pasa cuando nosotros, yo no sé si yo estoy seguro que a usted le ha tocado ver Nuevos Testamentos, ¿cierto? Y decimos: vamos a regalar Nuevos Testamentos. Pero la palabra de Dios es toda la Escritura, ¿cierto o no? Toda la Biblia, hermanos. Y cuando nosotros regalamos un Nuevo Testamento a alguien y le decimos: mira, te regalo un Nuevo Testamento, pues en cierta manera es como darle la mitad de la palabra de Dios. Ah, no, pero esto tiene salmos y proverbios también, ¿verdad? Bueno, pero es importante, hermanos, conocer toda la Escritura. Yo siempre le digo esto a los estudiantes, a la iglesia: no podemos ver el Antiguo Testamento como cuando uno visita un museo, como cuando uno visita ruinas. Si usted alguna vez ha visitado un lugar donde hay ruinas, usted va y se impresiona, o va a un museo y se impresiona y dice: mira qué bonito, wow, tremendo, pero no tiene nada que ver conmigo, es historia, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Y no podemos ver el Antiguo Testamento de esa manera, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento no solamente son historias para nuestro ejemplo, hermanos, es teología viva, son historias, hermanos, que nos enseñan de Dios. Y es el mismo Dios que existe hoy, ¿cierto o no? Es el mismo Dios, ¿verdad? Y es muy importante hacerle justicia al Antiguo Testamento. Entonces yo quisiera hacerle esta pregunta y que escucharlos a ustedes: ¿por qué otras razones será importante estudiar el Antiguo Testamento? Para nuestra enseñanza, ¿no? Para aprender, ¿ok? Para nuestra enseñanza. Sí, vienen muchos ejemplos. ¿Cómo? Vienen muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Porque con estudiando el Antiguo Testamento vamos a entender el Nuevo Testamento. Exacto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para entender Apocalipsis, ¿verdad?, es importante conocer muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué más? Para no caer en los errores. Ok, para no caer en los mismos errores. ¿Alguien más? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos Éxodo 20, los 10 mandamientos, nuestra tendencia es decir: bueno, los 10 mandamientos nada tienen que ver conmigo. Y déjeme decirle por qué son muy importantes que los entendamos en la vida cristiana, ¿verdad? Los 10 mandamientos, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo de muchos otros en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, por ejemplo, nos muestran no que Dios es un Dios mandón, ¿verdad? No que Dios viene y dice: no debes matar, no matarás, no robarás, no debes hurtar, no debes desear a la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que Él tiene. No, hermanos, cada mandamiento nos demuestra quién es Dios. Por ejemplo, Dios dice: no matarás porque Él es la vida. ¿Se fija? No matarás porque Él es la vida. Debes aprender a reposar porque Él es el reposo. ¿No dice eso la carta a los Hebreos? ¿Cuál era el punto de reposar, hermanos? ¿Verdad? Y esto es parte de las enseñanzas rabínicas, ¿verdad? No es lo mismo descansar y no hacer nada. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Descansar y no hacer nada. Por ejemplo, hoy en día decimos: voy a descansar. ¿Qué significa eso? No hacer nada. Pero en la enseñanza judía, descansar era una acción, era hacer algo, ¿verdad?, para reposar en la presencia de Jehová. Entonces cada mandamiento en Éxodo 20 nos enseña un poco más de quién es Dios, ¿sí? Un poco más nos enseña de quién es Dios. Y díganme ustedes, ¿será necesario que hoy en día la gente, la sociedad, la humanidad conozca más quién es Dios? Sí, ¿verdad? Ese es el gran problema, que no sabemos lo que Dios opina. No sé si a usted le ha pasado esto. Por ejemplo, mi padre, hermanos, tiene varios años que falleció, que murió. Pero
Hay situaciones en la vida en las que yo digo, a pesar de que ya hace muchos años que él falleció, hay situaciones en la vida en las que yo digo, si mi papá estuviera aquí, él opinaría esto. ¿Le ha pasado con alguien así? Que usted dice, no está aquí esa persona, pero yo sé cuál es su opinión. ¿Sí o no? ¿Cómo puede saber usted si no está? ¿Cómo puede usted saber lo que esa persona opinaría si no se lo ha dicho? Si ni siquiera está para preguntarle. ¿Sabe por qué? Porque usted aprendió a conocerlo bien. ¿Cierto o no? Usted aprendió a conocerlo bien. Y ese es el grave problema, hermanos, de Dios y de las religiones y de la gente, que la gente opina por Dios sin conocerlo. Esto es lo que Dios diría, pero tú cómo sabes si ni le conoces. No, a Dios no le importa esto, no, Dios sí aprueba esto, pero ¿cómo sabes si ni siquiera lo hemos conocido bien? ¿Sabe una cosa? El Antiguo Testamento, hermanos, nos enseña muchísimo qué es lo que Dios opinaría, cómo Dios actuaría en diferentes situaciones, de tal manera que el cristiano puede vivir como esa persona que dice, Él no está aquí, pero yo sé lo que opinaría. Estoy segurísimo de lo que Dios haría en este momento. Cuando el cristiano aprende a conocer a Dios de tal manera. Vamos a avanzar aquí. Hay aquí algunos bosquejos que yo creo que después van a compartir con ustedes, donde va a venir más información sobre lo que vamos a mencionar aquí. Usted sabe muy bien, estos son recordatorios nada más, que en el Antiguo Testamento, en el mundo de la Biblia, hermanos, incluso en el tiempo de Jesús, que hubieran 2 o 3 testigos era muy importante. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué era importante tener 2 o 3 testigos? Hoy en día, por ejemplo, hermanos, si usted tiene pruebas, usted no necesita testigos. ¿Cierto? Si usted tiene pruebas, si tiene un video, usted no necesita 2 o 3 testigos. En el Antiguo Testamento nada procedía sin 2 o 3 testigos, nada. ¿Por qué, hermanos? Para que le creyeran. Para que le creyeran. Y no siempre el juez no siempre estaba dudando de la persona, pero era muy importante tener 2 o 3 testigos. Y nosotros tenemos 2 testigos, hermanos, de que todo lo que pasó en la vida de Jesucristo es verdad. No tenemos solamente un testigo. El Nuevo Testamento tenemos 2 testigos. Por eso un montón de escritores y teólogos, de historiadores, le llaman los 2 testigos de la vida de Cristo. ¿Cierto? Los 2 testigos. Las hazañas de Jesucristo, su divinidad y la interacción entre Dios y su creación, hermanos, tiene 2 o 3 testigos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Mateo, por ejemplo? Y esta es una práctica muy judía, muy rabínica, muy común entre los rabinos, entre la religión judía, de tener 2 o 3 testigos. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Mateo dobla los números de Marcos? 2 burritos en Mateo, 1 en Marcos. 2 endemoniados en Mateo, 1 en Marcos. ¿Verdad? ¿Se ha fijado en eso? Y usted se fija cuántas ocasiones Mateo dobla el número de Marcos. Y muchos han dicho, es que es diferente, es otra ocasión. No es otra ocasión, hermanos, es la misma. Pero eso se llama midrash. Doblar el número para confirmar lo que está diciendo el otro. Lo que está diciendo Mateo, hermanos, cuando él dice, venía el hombre y encontró 2 burritos en lugar de 1, no está diciendo Marcos se equivocó. Eso es enseñanza judía, es lo que se llama el midrash, la forma hebrea de enseñar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Confirmo lo que dice Marcos y lo doblo para doblemente confirmarlo. Esto en nuestra mente quizá no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque nuestra manera de escribir historia es lo más parecido, lo más fiel. Una manera de confirmarlo, hermanos, era doblando los números. 2 ciegos, 2 endemoniados, 2 burritos. Esto se llama midrash. ¿Por qué? Por la importancia de tener 2 testigos. Y es muy importante esto. ¿Se acuerda usted, hermanos, de la zarza ardiendo? Todos conocemos esto desde niños, ¿verdad? Desde hace mucho. Es de las primeras historias que a uno le enseñan. ¿Qué mensaje le quiere dar Dios a la humanidad a través de Moisés cuando hay un árbol que se quema, pero que tiene fuego, pero que no se quema, pero que no se consume? ¿Qué mensaje, hermanos, le quiere dar Dios a la humanidad cuando arde un árbol, pero no se consume? Su poder. ¿Cómo? Su poder. Poder.
eternidad. Todo fuego, hermanos, necesita un combustible, ¿cierto? Es decir, arde pero algo se consume. Usted le da a su carro pero la gasolina se acaba. Quizás si Dios hubiera mandado ese mensaje hoy en día, hubiera mandado un carro a correr sin que se acabe la gasolina. Ese es el punto. Arde pero no se consume. Y el mensaje de Jehová es ese, el poder, la eternidad. Dios no necesita un combustible. Dios no requiere de una fuente. Dios no necesita, hermanos, de algo como los otros dioses de Canaán, ¿verdad? Que necesitaban alimentación continua, que necesitaban, y es increíble, hermanos, cómo Dios manda estos mensajes a su pueblo. Dios manda estos mensajes a su pueblo, hermanos, para decirles que Él no es como los dioses de Canaán, que Él no es como Baal, que necesita un combustible, que necesita una alimentación. Él no necesita de la humanidad. Mira, acompáñame rápidamente, en el segundo libro de Samuel. Quiero mostrarle algo aquí. Le dije que iba a agarrar monte, se lo dije. Capítulo 5, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 8 en adelante. Fíjese, hermanos, aquí es la palabra de Dios. Estoy leyendo aquí de la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa. Usted conoce esta historia, ¿verdad? La historia de Usa. Y llamó a ese lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Mira el versículo 9. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego fue David, llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, la llevó de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Muy bien, hasta aquí. Yo quiero que noten un detalle aquí en esta historia, ¿no? Usted sabe que David hizo en un año lo que Saúl nunca hizo en 40 años, ¿verdad? Que era que, si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 9, se va a dar cuenta que la tarea principal por la cual nombraron a Saúl rey era para librarlos de los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Saúl nunca lo hizo. ¿Por qué? Por una razón: porque en lugar de perseguir a los filisteos, persiguió a quién? Persiguió a David, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Y David viene y en un año hace lo que Saúl no hizo en 40. Venció a los filisteos. Y ahora, fíjese, el arca del pacto duró 20 años, hermanos, en territorio filisteo. 20 años, y usted sabe lo que esto implica. No nada más es un mueble que adorna, ¿verdad? Usted sabe lo que simboliza el arca del pacto, la presencia de Dios mismo. 20 años entre los filisteos. David en un año los vence y dice: lo primero que hay que hacer es, hay que traer el arca del pacto entre nosotros. ¿Sabes qué? Y fíjese, hermano, David no es un hombre malo, no es un hombre que quiere violar la ley de Dios, no, es que no sabe cómo hacerlo. ¿Se fijó lo que leímos? No sé cómo trasladar el arca. En el segundo libro de Crónicas, David dice: ya aprendimos cómo trasladar el arca, porque te acuerdas lo que nos pasó con Usa. David aprendió, hermanos, de esta lección cómo trasladar el arca, cómo hacerlo correctamente. Pero aquí, hermanos, David no quiere burlarse de Dios. David no tiene malas intenciones, pero no sabe. Y aquí lo expresó en el versículo 9: no sé cómo trasladar el arca del pacto. Y él le dice: Usa, ve por el arca. La ponen ahí en un carro, en una carreta, y se la traen. Y usted sabe la historia, ¿no? El arca se va a caer, Usa pone la mano, Dios se enciende su ira y él muere. Y en el versículo 9: no sé cómo hacerlo. Dice David: como no sé hacerlo, tengo miedo, yo no quiero tocar esta arca, y se va. Y la casa, el arca, hermanos, queda en la casa de un hombre que se llama Obed-Edom. Y el texto, hermanos, por una razón, no dice de qué nacionalidad era este hombre. Y dice que vive en Gad. Si pudiéramos ver un mapa, hermanos, era la frontera, era la línea fronteriza. Territorio de nadie, ni territorio filisteo, ni territorio hebreo.
Era la línea fronteriza. Y el arca, hermanos, vivió ahí 3 meses. ¿Sí, 3 meses? Estuvo ahí, hermanos. Y no solamente estuvo ahí 3 meses el arca del pacto, sino que bendijo al dueño de la casa. ¿Y sabe usted cuál es el mensaje, hermanos, que Dios le quiere mandar aquí a la gente, al pueblo, a David? Y yo siempre le insisto, hermanos, a los hermanos de la iglesia, a los estudiantes, les digo, cada detalle literario, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es el mensaje que Dios le quiere enviar aquí? Fíjese, el arca vivió entre los filisteos y ahora va a ir a Jerusalén. Dios quiere que el arca esté en Jerusalén, pero antes de ir a Jerusalén, hermanos, el arca tiene que estar 3 meses en territorio de nadie, con un extraño al cual Dios bendice. ¿Qué le quiere decir Dios al pueblo, hermanos? Que David estaba emocionado. Es nuestra arca. Esa arca pertenece aquí. Esa arca debe estar aquí para bendecirnos. Y Dios le manda este mensaje, ¿no? Antes de ir allá, tiene que estar 3 meses aquí y bendecir a este extranjero que no sabemos ni quién es. Ahí tiene que estar el arca. ¿Sabe cuál es el mensaje, hermanos? Que Dios no tiene dueño. Dios no tiene dueño, hermanos. ¿Se fijan? Dios, hermanos, no es una deidad hebrea, porque así sucedía, hermanos, entre los pueblos antiguos. Este es nuestro Dios, el Dios egipcio. Esto es nuestro Dios, el Dios cananeo. Este es el Dios filisteo. Y David y algunos otros pensaban, este es Jehová, el Dios judío. ¿Y Dios es un Dios judío? Uno más, hermano, rápidamente. Éxodo capítulo 4, acompáñenme ahí rápidamente. Éxodo capítulo 4, hermanos, versículo 24. Éxodo 4, 24. Es un pasaje raro. Usted lo va a ver, mire. Éxodo 4, 24. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche. El Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¿Se fija? Estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor le perdonó la vida a Moisés. ¿Qué le parece esta historia? Déjenme ponerle en un contexto, hermanos. Todo el capítulo 3, hermanos, todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4, Dios está llamando a Moisés. Usted conoce la historia. En el capítulo 3, la zarza ardiente, Dios le está diciendo a Moisés, yo no necesito combustible, yo no necesito de la humanidad, yo no le pertenezco a nadie, yo soy un Dios autosuficiente, yo no soy como los dioses otros que necesitan de sacrificios. No. Así que tienes que ir, y lo llama 4 o 5 veces y Moisés pone excusas. Usted conoce la historia. Al fin, hermanos, Moisés acepta el llamado de Jehová. Moisés acepta el llamado de Jehová y le dice, ok, Señor, está bien, yo voy a ir a liberar a tu pueblo. Y cuando va, Dios lo quiere matar. Y usted dice, pero ¿qué está pasando en esta historia? ¿Por qué? Dice aquí, hermanos, que cuando se acercaba a Egipto, y este es un dato clave para poder interpretar este pasaje, cuando se acercaba a Egipto, Dios lo quiso matar. Y cuando Dios lo enfrenta y lo va a matar, la esposa se da cuenta, va y circuncida al hijo, toma el prepucio con sangre, hermanos, y lo pone en los pies de Moisés y le dice, ahora eres un esposo de sangre, eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo esposo de sangre se refirió a la circuncisión y después Dios lo dejó en paz. Y aquí hay 2 interpretaciones, hermanos. Hay una que yo rechazo, y la primera es que Dios estaba enojado con Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Porque yo no creo que esa sea la situación, porque si este fuera el caso, hermanos,
Dios se lo hubiera dicho desde que lo llamó, desde que antes que lo llamara, ¿verdad? En la zarza. Pero una cosa que le da sentido a esto es la frase, mientras se acercaba a Egipto. ¿Se acuerda usted qué fue la última cosa que Moisés hizo antes de salir de Egipto? ¿Qué fue lo último que hizo Moisés? Mató a un egipcio, ¿se acuerdan? Mató a un egipcio, hermanos, y se fue, pasó 40 años en el desierto de Madián, y ahora que va regresando, y ahora que está regresando Moisés, hermanos, dice, y fíjese el detalle, dice, mientras se acercaba a Egipto, Dios lo enfrentó, y lo iba a matar, hermanos. Pero su esposa ofreció un sacrificio que fue la circuncisión de su hijo, derramó la sangre, sangre por la sangre que él había derramado. Dios, hermanos, iba a hacer justicia por la muerte del egipcio. Dios le iba a cobrar esa muerte a Moisés, hermanos. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios también es Dios de ese egipcio, hermanos. Porque Jehová también es Jehová de ese egipcio. Dios no es una deidad nacional, no es un Dios nacional. Jehová es Dios del universo, es Dios de los egipcios, es Dios de los hebreos y es Dios de todo el mundo. Y entonces uno de los mensajes, hermanos, que aprendemos del Antiguo Testamento una y otra vez, y el mensaje que Dios quiere enviar, hermanos, y un mensaje que la iglesia de hoy en día no podemos olvidar, es que Dios no nos pertenece a nosotros. Dios no tiene dueño, hermanos. Y uno de los graves problemas teológicos de Israel, una y otra vez, desde Génesis hasta Malaquías, es que ellos pensaban que Dios, que les pertenecía. Dios es nuestro Dios. Dios nos pertenece, es Dios del Dios de los judíos. Y miren, segundo libro de Samuel, Dios puede bendecir a un extranjero. Éxodo capítulo 4, Dios también es Dios de los egipcios. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, en el primer libro cuando dicen, estamos perdiendo la batalla, traigan el arca del pacto y vamos a vencer? ¿Y qué pasa? Pierden la batalla. Porque Dios no tiene dueño. Yo le pregunto a usted, ¿la iglesia de hoy en día podremos caer en ese error, hermanos? Del mismo error que el pueblo de Israel cometió. Dios es nuestro, no es tuyo, es nuestro. ¿Podemos caer hoy en ese error o no? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo puede la iglesia de hoy caer en el error de Israel, hermanos? Dios es nuestro Dios y solo nuestro, Él nos pertenece a nosotros. Y Dios con estos mensajes, hermanos, y mire, si hablara de ejemplos, hay muchos más de estos, donde Dios le manda este mensaje a Israel: yo no te pertenezco a ti, tú no eres mi dueño. ¿Cómo nos puede pasar? Muchas veces uno se expresa, mi Dios me puede ayudar, y simplemente en esa expresión estás usando la mano. ¿Mano? Nos sentimos tan confiados, hermano, tan confiados porque creemos que estamos haciendo lo correcto, como nos decimos, pero estamos tan confiados, que nos queda lo mismo yo y no, esto no es así. Eso le pasó al pueblo, ¿verdad? Estamos tan confiados porque nuestro padre es Abraham, ¿se acuerdan? Juan capítulo 8 y 9. ¿Y qué le dijo Jesús? Su papá es ¿quién? El diablo. Nuestro padre es el diablo, no Abraham. Por eso estamos confiados. ¿Alguna otra cosa, hermano? Yo a veces cuando hacemos una oración, también decimos, Dios, Bueno, hay veces que lo decimos por el apego, ¿verdad?, que sentimos con Dios, por la conexión, ¿verdad? Ahora, si lo decimos porque es mío y de nadie más, es el problema. Hermano. Creo que podemos caer en ese error cuando pensamos que por el hecho de que una persona no tenga a Cristo en su vida, entonces a Dios no le interesa esa persona. Y tenemos que aprender a ver a las personas como Dios las ve. Dios las ve, así como me vio a mí que estaba necesitado, así está viendo también al vecino que está aquí, que está necesitado. Sí. No
No podemos pensar que porque yo tengo una relación con Dios, pues solamente los cristianos solamente los cristianos Dios está interesado, en realidad no. Dios está interesado, así estuvo en el Antiguo Testamento, como tú lo dices, es cierto. De hecho, algunos dicen es que Dios dejó fuera de la ley a los gentiles, en realidad no. Eso dice que es una misma ley para el hebreo como para el extranjero. Dios siempre pensó también en el mundo gentil. Entonces, creo que la iglesia podemos caer en ese error, ¿verdad? No ver a las demás personas que no tienen a Cristo en su vida como Dios las ve. Dios las ve como alguien que necesita la salvación. Es cierto, ¿verdad? Ese es uno de los errores de Israel. Dios nos eligió porque nos ama tanto y a todos los demás los aborrece, ¿verdad? Ese era el pensamiento de Israel. Y era todo lo contrario. Dios los eligió porque amaba al mundo tanto que eligió un pueblo para bendecir al mundo entero a través de ese pueblo, ¿verdad? Entonces Dios eligió a su pueblo hoy en día, hermanos. Eso es algo que tenemos que entender nosotros, porque los ama a ellos, ¿verdad? Porque los ama a ellos. Entonces Dios no tiene dueño, hermanos. Nosotros no somos el dueño de Dios, es al revés, hermanos. La iglesia le pertenece a Dios, no Dios a la iglesia. Y nosotros, hermanos, no podemos adueñarnos de Dios como lo hizo Israel. Es mi Dios y no es de ellos, ¿verdad? Entonces, Dios eligió un pueblo para bendecir al resto del mundo. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí, hermano, que usted quiera hacer? ¿Todo claro o nada claro? Yo me pregunto, Sí, hermano. yo volviendo un poquito atrás, yo me pregunto cómo la esposa de Moisés se le ocurrió que ella sabía que había la ley de que con sangre se para sangre o cómo se le ocurrió cortar en ese momento el prepucio. Esa es una buena pregunta, hermano. Una vez alguien me dijo, no, yo creo que sí, Dios estaba enojado por la circuncisión. Y yo no creo mucho que esa sea la respuesta, porque para empezar, la ley de Sinaí no ha sido dada, ¿verdad? En donde la circuncisión se hace un mandamiento oficial, ¿verdad? Por alguna razón que no sabemos, la esposa pensó que esa era la solución, ¿verdad? Y el punto principal aquí no es tanto la circuncisión, sino la sangre, ¿verdad? Porque ella le dice, ahora eres un esposo de sangre, y esa sangre te libera del pecado que cometiste, ¿verdad? Con el egipcio. Entonces es una pregunta que no viene aquí el por qué, pero es interesante. Porque todavía no había ley. No. ¿Un comentario más, hermanos? ¿Pregunta? Yo ya me había hecho esa pregunta, de hecho lo tengo aquí marcado en el texto precisamente, pero no, ya me Sí, yo pienso que la frase conforme iba llegando a Egipto nos da mucha luz para poder interpretar el pasaje y por qué Dios confronta a Moisés con un pecado que él había cometido, ¿verdad? Es de los pasajes que, bueno, a mí también me tenía así de que decía, porque Dios busca matar, y también me preguntaba también con Jacob, con Israel, Sí. que toma esas decisiones sentimentales. Así es, hermanos. Bueno, sí, algunas cosas, hermanos, antes de entrar a Oseas capítulo 1. Género literario. Voy a hacer esto breve porque ustedes lo conocen, solamente para recordárselo y para tenerlo en mente. ¿Qué es el género literario, hermanos? Esta frase suena así como medio elegante, pero realmente es algo muy sencillo. Y el ejemplo, hermanos, que siempre pongo es, ¿cuál es la diferencia cuando usted lee una carta de amor, por ejemplo? Si alguien alguna vez le ha escrito una carta de amor, su esposa o su esposo, si nunca le han escrito una carta de amor, qué mal, deberían escribirle una carta de amor. ¿Cómo lee usted? Su esposa le dice, mira, nuestro aniversario te escribí la tarjeta y te escribí aquí una carta de amor. Usted la recibe. O usted le debe al banco, ¿verdad? Usted le debe al banco y llega a su casa un sobre del banco y dice, urgente, léalo. Usted compra el periódico del día y lo tiene ahí también. O alguien viene y le dice, mira, te regalo un libro de poemas, lee estos poemas. Te lo tiene 4 diferentes literaturas. Y el punto del género literario, ¿verdad? Aunque hay libros y libros y libros sobre esto, es muy sencillo de entender, ¿verdad? El género literario es cómo lo leemos. Y usted está de acuerdo conmigo que estas 4 cosas no se leen igual, ¿cierto?
¿Cómo lee usted una carta que va a resolver un problema? Usted la abre nervioso, ¿verdad? ¿Qué irá a decir? ¿Me van a cobrar? ¿Me van a embargar? ¿Qué solución va a haber al problema? Usted lo lee con mucho cuidado, cada detalle, ¿cierto? Lo lee si usted alguna vez ha estado en un problema, recibe un correo para resolver el problema, usted lo lee 2, 3, 4 veces, ¿sí o no? Lo lee, ¿verdad? ¿Qué me querrá decir? Tratando de interpretar el tono que se lo dijeron. Pero usted, con esa misma actitud, usted no lee una carta de amor que le mandó su esposa. Usted no lee un libro de poemas, ¿cierto? Usted compra un libro que es La vida de Miguel Hidalgo. Es una biografía, no lo lee de la misma manera. Por ejemplo, si usted lee un poema y dice, no, pues que tus labios son como una nube, no quiere decir que está muy trompuda, ¿verdad? Es una figura de lenguaje para decirle que su boca es bonita, ¿cierto? Nadie, hermanos, interpretaría un poema de forma literal. Entonces hay poemas, hay biografías, hay cartas, y eso es precisamente, hermanos, lo que en los estudios bíblicos se llama como género literario. Y cada vez que nosotros leemos la escritura, tenemos que preguntarnos qué literatura es. Porque no leo yo igual el Salmo 150 a la carta a los filipenses. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 150 dice, alabarle a Dios con salterio y con arpa, ¿cierto? Alabarle a Dios con toda clase de instrumentos. Y tomar el Salmo 150 y hacer de ahí una doctrina es un error gravísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque es un poema. Y el Salmo 150 dice, alabarle a Dios con salterio y con arpa. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista? Alábale al Señor con todo tu ser, con todo lo que tengas, con todo lo que encuentres. Ese es el punto del Salmo 150, ¿se fija? Alábale al Señor con todo tu ser, con todo lo que encuentres, en todo momento. Ese es el mensaje, de una forma poética. ¿Sí? Pero encontramos la biografía de Jesús. ¿Sí? Y encontramos, por ejemplo, las biografías de hoy en día, hermanos, se escriben muy diferente a las biografías que se escribían en el primer siglo. En el primer siglo, hermanos, no les interesaba la vida personal de la gente. No le interesaba a la que usted lee la biografía de Alejandro Magno, ni un dato personal. Usted lee la biografía de Sócrates, ni un dato personal. Eran dos cosas, hazañas y enseñanzas. ¿Y qué hay en la biografía de Jesús? Y ahí está la gente, ¿verdad? Pero ¿cómo sería de 15 años? ¿Pero cómo sería con su papá? Esa es la biografía actual, eso es lo que nos gusta saber hoy en día, ¿verdad? Y la gente hoy se ha puesto a especular, ¿cómo serían los 15 años? ¿Cómo se tendría novia a los 20? ¿Cómo sería? ¿Cómo le iría en la escuela? ¿Verdad? Así nos escribía la biografía antigua, eran hazañas y enseñanzas. ¿Verdad? Por eso hasta las clases en los institutos bíblicos se llaman la vida de Jesús y sus enseñanzas. Porque ese es el enfoque, ¿verdad? Y son cosas que hay que tomar, las biografías, las cartas. El Apocalipsis, hermanos, ¿lo leemos igual que las cartas de Pablo, el Apocalipsis? No, es una literatura apocalíptica, diferente, simbólica, ¿verdad? Pies como de bronce bruñido, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 1, ojos como de llama de fuego, todo lo puede ver, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama, hermanos, género literario. Y en el libro de los 12, en los profetas menores, hermanos, encontramos nosotros que hay narrativas, hay material profético, hay mucho material profético, hay diálogo entre Dios y las personas. Por ejemplo, Jonás, hermanos, es uno de los libros más diversos, donde en el capítulo 1 hay historia, la historia de cuando él huye de Dios, y luego en el capítulo 2 hay una oración, hermanos, que está escrito de forma poética. ¿Se fijan? Y entonces uno entiende, este es un género literario diferente, ¿verdad? Y es muy importante para el estudio del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas menores, que podamos entender nosotros la diferencia entre el tipo de literatura, ¿verdad?, que estamos nosotros leyendo. Sí, siguiente, el contexto histórico, hermanos. Dos cosas aquí que le quiero decir nada más para no abarcar mucho tiempo ya. En el 722, hermanos, Asiria invadió el reino del norte. ¿Usted se acuerda que el reino se dividió? Asiria invadió el reino del norte, 722. 587, Babilonia invade el reino del sur, hermanos, y se lleva al pueblo judío al exilio. 70 años en Babilonia, al exilio. ¿Sí?
Entonces, cuando estemos leyendo los profetas menores, o cuando estamos leyendo algunos de los mensajes, usted tiene que acordarse de esas dos cosas. En el reino del norte, Asiria lo invadió, y en el reino del sur, como 200 años después, Babilonia los invadió también a ellos. Hay tres mensajes, hermanos. Encontramos tres puntos principales en todos los profetas menores. Básicamente en los 16 profetas encontramos los mismos tres puntos. Número uno, Dios le dice al pueblo que ha obrado mal, lo acusa, ¿verdad? Número dos, le dice, hermanos, que va a venir un juicio. Y tercero, y el más importante, les dice que hay una restauración disponible para cada uno de ellos. Y este mensaje lo vamos a ver una y otra vez en los profetas. Han desobedecido, si no se arrepienten viene un juicio, y sí viene un juicio, pero también hay restauración para ustedes. ¿Alguna vez has escuchado la frase? Estoy seguro que sí. Promesa condicional. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? O un juicio condicional. ¿Qué quiere decir esto? Digo que está diciendo si cambias, voy a hacer esto. Okay. Exacto, ¿verdad? Dios dice, este es el juicio, pero si se arrepienten, que no se va a llevar a cabo, van a recibir perdón. Y esto pasa mucho en los profetas menores. Lo vamos a ver, si usted lee los profetas menores, lo vamos a ver una y otra vez. ¿Sí ha fijado usted, hermanos, que en Mateo capítulo 1 está una genealogía, hermanos? ¿Se ha fijado la genealogía de Jesús? Y que el mismo autor divide la genealogía en tres. ¿Se ha fijado en eso? Mateo 1, él da la genealogía, y el mismo Mateo dice, esta genealogía se divide en tres partes. ¿Alguien se acuerda de la división? A ver, vamos a Mateo 1, porque ni yo me acuerdo. Mire, fíjese, 1.17. Todos los que aparecen, Mateo 1.17, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones. Desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio, y del exilio hasta el Mesías. De Abraham a David al exilio, y del exilio al Mesías. Le pongo el primer examen a ver si lo pasa, a ver si se acuerda. ¿Se acuerdan los tres puntos del mensaje de los profetas? ¿Les dice su desobediencia? La desobediencia, el juicio y restauración. Fíjese lo que representan esta división de tres en la genealogía. De Abraham a David, de David al exilio, y del exilio al Mesías. ¿Se fija usted que es lo mismo? Desobediencia, juicio y ¿qué? Restauración. ¿Se fija? Desobediencia, juicio, restauración. Dios le dio todo al pueblo, hermanos, para que fuera un pueblo glorioso. ¿Y qué hizo el pueblo de Abraham a David? Desobedeció. ¿Qué le pasó por desobedecer? El exilio, el juicio. Pero Dios les dice que viene ¿quién para restaurarlos? El Mesías. ¿Sabe usted por qué vienen estos tres puntos así, hermano? ¿Por qué Mateo los divide así? Porque esta no solamente es el mensaje de los profetas, es la historia de Dios con el mundo. La desobediencia, el juicio y ¿qué? La restauración. ¿Se fija que es la misma historia de Dios con nosotros? La desobediencia, las consecuencias del pecado, el juicio y la restauración. Esta es la historia, hermanos, no solamente del libro de los 12. Esta es la historia de Dios con la humanidad. El hombre desobedece, Dios le da todo al hombre. El hombre desobedece, cosecha el juicio, y Dios siempre le da ¿qué?
una restauración. 15 veces pasa eso en el libro de los Jueces. Estos 3 puntos se repiten y este es el mensaje, hermanos, de los profetas, de los 16 profetas, una y otra y otra y otra vez. Ustedes han desobedecido y Dios les va a poner un juicio, pero también hay una restauración para ustedes. Aprovechenla. Y vamos a ver este mensaje una y otra vez. Siempre en el Antiguo Testamento, hermanos, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, lo que hoy llamamos los profetas menores eran conocidos como el libro de los 12, era un solo libro, y entre los rabinos, todavía hasta el día de hoy, los rabinos lo llaman el libro de los 12, un solo libro. Y en el libro de los 12 hay 3 temas, adivinen cuáles son: la desobediencia, el juicio y la restauración. El libro de los 12. Así es como muchas personas llaman a esta sección, ¿verdad?, que en la tradición cristiana hemos llamado los profetas menores, el libro de los 12. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios? Hermano, esos 3 conceptos que manejaste también se aplica para todos los profetas, en el caso de profetas mayores. Sí, hermano. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Daniel, en Jeremías, en Isaías y en Ezequiel hay otro material, ¿verdad? Hay otras cosas, como mucho, por ejemplo, en Ezequiel hay mucho material apocalíptico. Y es mucho más marcado por la sección por el tamaño del libro, es más marcado en el libro de los 12. Pero realmente está en los 16 profetas existe, y realmente en todo el Antiguo Testamento está estos 3 puntos presentes. Realmente esta ha sido en toda la Biblia la interacción de Dios y el hombre: la desobediencia, el juicio y la restauración. ¿Más preguntas, hermanos? Yo siempre digo, hermanos, que cuando voy a un lugar a enseñar y Pedro Sánchez ha enseñado antes, les da miedo preguntar: hermano, ¿por qué será? No es cierto, es broma. Vamos a Oseas capítulo 1, hermanos, si no hay preguntas. Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, vamos a ver hoy del 1 al 3, algunas cosas, algunos puntos. No vamos a hacer un estudio textual por el tiempo, pero algunos puntos hay que resaltar, y mañana seguimos con el capítulo 4 en adelante. Ya lo tiene Oseas capítulo 1, vamos a empezar ahí en Oseas capítulo 1. Usted conoce la historia, hermano. Dios viene con Oseas. Y en el versículo 2 le dice Dios a Oseas: ve y cásate ¿con quién? Con una ramera. Ve y cásate con una ramera. Muchas personas se han preguntado: ramera, ¿qué se refiere con ramera? ¿Será lo mismo que nosotros entendemos por ramera? De hecho, muchos han investigado la palabra en el hebreo a ver qué quiere decir ramera. Y efectivamente es lo mismo. Una mujer, era diferente digamos el proceso, pero era prácticamente lo mismo. Busca otras versiones de la Biblia, hermanos, dicen: busca una mujer adúltera y cásate con ella. Busca una mujer adúltera y cásate con ella. Ahora, Oseas, hermanos, es un profeta de Dios, y sabemos por la historia que es un profeta reconocido en el pueblo. Hermano, estaba casado. ¿Cómo? Estaba casado. Bueno, hasta este momento parece que no. Y a Dios le dice, ¿verdad? Precisamente porque él no está casado: ve y cásate con Gomer, con esta mujer ramera, cásate con ella. Ahora, ¿qué implica, hermanos, que un profeta de Dios, conocido por el pueblo como profeta de Dios, vaya y se case con una ramera? ¿Cómo? Humillante. ¿Cómo? Descrédito. ¿Qué se preguntaría la gente? Especialmente en pueblos pequeños. ¿Por qué haces
está casando con ella, ¿verdad? No sabe qué clase de mujer es. ¿Cuál era el punto al que quería llegar, hermanos? Jehová. Que cuando la gente preguntara, ¿por qué se está casando con ella? ¿Cuál era el punto? La infidelidad de Israel, La infidelidad de Israel. adorar a otros dioses. Exactamente. La idolatría, ¿no? Sí. La infidelidad de Israel a través de la idolatría. Entonces aquí tenemos que recordar una cosa, hermanos. Los tres pecados, y no son los únicos, pero los tres pecados del pueblo de Israel en el libro de los 12, hermanos, que vamos a encontrar una y otra vez. Por ejemplo, en Oseas nos encontramos los tres. Es la idolatría. Número 2, el ritualismo. La idolatría. No quiero echarle mentiras. La idolatría, el ritualismo y la injusticia social. Vamos a ver estos tres pecados recurrentes en los profetas menores. La idolatría, el ritualismo y la injusticia social. Vamos a encontrar estas tres cosas una y otra vez. Y aquí en el capítulo del 1 al 3, hermanos, encontramos nosotros el problema más grande que ellos tienen es la idolatría. Ahora, siempre que hablamos de la idolatría del Antiguo Testamento hay varias cosas que entender y que a veces no entendemos bien, hermanos. La idolatría, adorar a Baal, es algo que a nosotros nos parece bien tonto, pero tenemos que repensarlo un poquito, hermanos, para entender por qué era una gran tentación. Si usted ve que es una gran tentación para ellos, que cuando puede la gente cae en eso, ¿se ha fijado? Y usted dice, pero qué tonto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa no es una tentación para nosotros. Pero por la manera en la que ellos fueron criados, enseñados, y por toda la presión, hermanos, de los pueblos vecinos, por la moda, Israel tenía la tendencia, hermanos, a seguir la moda de los pueblos. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 8 del primer libro de Samuel? Queremos un rey, ¿por qué? Porque todos tienen rey. Y usted en esos pasajes se da cuenta de cómo otros pueblos presionaban, hermanos, en las ideas de Israel. Usted ve que todos, hermanos, todos creen en Baal y todos adoran a Baal y que aparentemente Baal hace milagros. Y de repente Israel empieza a adorar a Baal y Dios se enoja muchísimo, Jehová se enciende su ira. Y para nosotros en el siglo XXI, hermanos, que no tenemos estas situaciones, nos parece tonto y decimos, hombre, pero qué tonto, ¿verdad? O sea, qué idolatría tan tonta. Pero no la es, hermanos. Es la tentación del tiempo. ¿Sí me entiende? Es la tentación del momento, hermanos. Que si usted y yo estuviéramos ahí, adivine qué. Sería una gran tentación para nosotros, hermanos, adorar a Baal. Grandísimo. Así como hoy nosotros, quizá, hermanos, dentro de 2000 años nos van a estudiar y van a decir, hombre, pero esas tentaciones, qué tontas. Bueno, son las de nuestro tiempo, hermanos. Son las de nuestra sociedad. Son las del mundo de hoy. Y estas eran las del mundo de ellos. Y cuando estudiamos nosotros y nos referimos a la idolatría del Antiguo Testamento, hermanos, nos suena así como si estuvieran tontos ellos allí adorando una imagen, pero era el mundo de ese tiempo, la gran tentación del momento, así como las tenemos hoy en día. Y recuerde esto, la idolatría es adorar a todo lo que no es Dios. Idolatría no nada más es, hermanos, adorar una imagen. Idolatría es adorar a todo lo que no es Dios. Es decir, si yo vengo a adorar a Dios aquí, pero yo tengo otro concepto de Dios, eso es idolatría, hermano. Si yo vengo a adorar a Jehová, pero para mí Jehová es otro, yo es mi Jehová, eso es idolatría, porque estás adorando al que no es, aunque es el mismo nombre, ¿se fijan? Entonces el domingo en la mañana, hermanos, es el momento donde más Dios es adorado, pero también donde hay más idolatría en el mundo. Porque hay gente que viene y adora a su Cristo. ¿Se acuerdan del Cristo de los judíos? Un guerrero, libertador. ¿Ese era Jesús? No, ese era un ídolo. Y la idolatría es también todo lo que se interpone entre Dios y yo. Y a veces el más grande ídolo que tenemos soy yo mismo. O mi familia, hermano. O mi trabajo. Entonces idolatría, hermanos, es mucho más que adorar una imagen. Mucho más. Y caemos los cristianos más a menudo en la idolatría de lo que a veces
nos podemos imaginar. Y el segundo problema es el ritualismo, hermanos. ¿Sufriremos hoy de ritualismo, hermanos? ¿Qué piensa usted? Sufriremos hoy de ritualismo. ¿Qué era el ritualismo, hermanos? Que el judío se esforzaba muchísimo en todo lo exterior, en el tapetito de la oración, en el incienso, que estuviera bien, todo perfectamente, la vestimenta, bien plan, todo como Dios lo ordenaba, el gorrito, las oraciones en las manos, todo perfecto, todo como Dios lo quería. Pero Dios se enojaba con ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se enojaba si todo lo hacían bien? Eso lo dijo Jesús, porque eso es lo exterior. Eso se llama ritualismo, hacer todo lo correcto, pero no me adoran de corazón. ¿De qué le sirve, le dice Dios a los sacerdotes en todos los profetas menores, esforzarse tanto en todo lo exterior? ¿Y esto es importante? Sí, es importante, ¿no? Sí lo es, porque cuando lo han hecho mal también Dios los reprende, ¿cierto? Eso es importante, no hay que pensar que no lo es. Y yo siempre le digo esto a la iglesia, no, es importante, pero no es lo más importante, ¿se fijan? Es importante, pero no lo más importante, ¿no? Lo más importante que es el corazón. El corazón. ¿Cómo podemos caer hoy en día en ritualismo, hermano? Cuando se convierte en hábito. Cuando las cosas se convierten en hábito. ¿Qué más? Lo mismo, ¿no? Cuando nos enfocamos en todo lo externo y cuando lo externo nos roba lo interno, hermanos, es un problema. Ahora, fíjense bien en esto, porque lo externo, es importante cuidar lo externo, hermanos, es mandamiento de Jehová. Pero cuando nos roba lo interno, es un problema. ¿Se han fijado, hermanos, que a veces bautizan a alguien y estamos pendientes de que no se le salga un pie? ¿Cierto? ¿Es importante que sea sumergido todo? Es importante, es bíblico, si es un mandamiento también. Pero cuando estar pendiente de eso me roba el gozo de la salvación del nuevo hermano, se llama ritualismo. ¿Sí me explico, hermano? Ese es el problema, hermano. El problema no es que eso no es importante, eso es importante y muy importante. Pero esas cosas externas no nos deben robar lo más importante. No quiere decir que lo vamos a dejar de hacer, es decir, que vamos a cuidar nuestro corazón, cumpliendo lo externo, cumpliendo las cosas como Dios las quiere, pero dándole al Señor lo más importante, que es que el corazón, lo interno. Tengamos cuidado con esto. Bueno, ritualismo también puede ser que a veces venimos a adorar los domingos y a veces no sabemos de qué venimos, pues más venimos por venir. Sí, hermano, también. Yo cuando era niño cantábamos "Tu cáliz nunca es tan amargo", ¿verdad? Y un hermano, ¿qué es cáliz? Una vez me preguntó un hermano ahí delante, ¿tú sabes qué es cáliz? Y digo, no, pues no sé. No sabía que era cáliz, hermano. Y él nos decía, ve, ahí está cantando y ni sabe lo que es cáliz. Y quizá a veces nos pasa eso, ¿verdad? De que, bueno, yo era un niño, ¿verdad? No tenía justificación de no saber, pero a veces nos pasa eso. Venimos, como usted dice, no sabemos a qué venimos, no sabemos lo que decimos, y nos vamos, ¿verdad? Se vuelve como el ritual. Tenemos que cuidar mucho, hermanos, nuestro corazón. Tenemos que estar muy pendientes de lo externo, de las formas que Dios nos manda, ¿verdad? Y a la vez siempre entender que lo más importante es que Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. No son dos cosas que se excluyen una a la otra, sino son dos cosas que se complementan y forman una adoración agradable para Jehová. Y también encontramos el punto aquí de la injusticia social, hermanos. La injusticia social. Y vemos aquí que, por ejemplo, en el libro de Amós, vamos a ver que la gente no trata igual al que tiene y al que no tiene. Que la gente, con tal de avanzar, maltrata al pobre. La gente se aprovecha de los que no tienen tantos recursos como otros.
El profeta Amós, hermanos, era un predicador, por ejemplo, muy diferente a Isaías. Amós era un predicador de campo, de Tecoa, ¿verdad? Y va y les predica en el capítulo 5, ustedes son unas vacas gordas, le dice a las mujeres de Israel. Este no es un buen sermón para predicar, ¿verdad? Son como las vacas de Basán. Ese es un predicador, hermanos, del campo, muy directo, muy efectivo. Y el problema era ese, ¿verdad? Que la gente hacía menos a los que tenían menos recursos. ¿Y se acuerda usted que el problema se coló a la iglesia del primer siglo también? ¿Se acuerda de Santiago? Si viene alguien y entra por ahí, ¿verdad? Y no tiene, y dice, siéntate en el piso. Y usted sabe que si vienen las cartas es porque pasaban esas situaciones. Y la misma pregunta le hago, ¿podrá pasar eso hoy en día, hermanos? Porque es que si esto no tiene aplicación para nosotros, no nos sirve, ¿verdad? O sea, saber esto por saberlo históricamente no nos sirve. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo puede pasar la injusticia social hoy en día, hermanos? La parcialidad. ¿Pasará eso en la iglesia, hermano? Sí, ¿verdad, hermano? ¿Cómo, hermano? Sí. No le echa a los que coman mucho, hermano. No, ¿verdad? Sí, hermano, sí es cierto. Gente que con tal de tener más y más y más, no importa quién esté de por medio. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? Justicia social, injusticia social. ¿Cómo se puede colar esto en la iglesia del día de hoy? En nuestra congregación. Sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Hemos hablado de la idolatría, cuidar mucho que nada se interponga entre Dios. Y hemos hablado del ritualismo, que nada robe nuestro corazón al Señor. Y hacer una buena que se complementación, se complemente lo externo y lo interno para dar a Dios una adoración. Y la injusticia social, hemos hablado de la imparcialidad o la parcialidad. ¿Alguna otra idea? Puede ser cuando nosotros escogemos a quién predicar. Decimos, no, pues es que ese borracho o ese que es drogadicto, ¿para qué les hablamos? ¿Sí? A lo mejor decimos nosotros, ese no va a cambiar, ¿verdad? Ese no va a cambiar. Y a veces pasa eso, ahora a los predicadores de aquí les ha pasado. Yo voy caminando por allá en mi ciudad, ando en el supermercado y veo una familia, papá, mamá y los 3 niños. Y le digo a mi esposa, esta es una excelente familia para predicarle. ¿Y cómo caemos en eso, verdad? Es decir, ¿por qué? Porque no quiero problemáticos en la congregación, ¿verdad? Una familia así. Pero quizá, como dice Josué, son otros hermanos a quien más les urge el mensaje del Evangelio. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, a los que tú piensas que ya no tienen remedio, quizá Dios tiene una segunda oportunidad. Hay gente que yo digo, ya no va a cambiar, ya no va a cambiar, ya no va a cambiar. Y digas lo que le digas, ya no va a cambiar, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, los entregué a Satanás, yo no quiero hacer lo mismo, yo quiero entregar ya a este hermano a Satanás porque ya no cambió. Y bueno, el Señor el que tiene la última palabra. Pero pasa, hermanos, pasa a veces entre nuestras congregaciones, entre nuestra familia, en nuestro mundo, la injusticia social. Nos aprovechamos de otros, ¿cierto? Abusamos de la confianza, utilizamos a la gente para nuestros beneficios. Queremos cumplir nuestra visión con la iglesia y quiero que ellos sirvan para mi propósito, etcétera, etcétera. La parcialidad. Con unos más suavecitos y con otros toda la ley. ¿Ha visto eso? Con unos, pero hermano, con toda la espada y con otros, no tan duro. No tan duro. Recuerdo de mi papá, hermanos, con eso termino. Recuerdo que mi papá una vez hablaba con un predicador y estaba escuchando por ahí de metiche y le dice, mi papá, humillas mucho a la gente. Y el problema es que cuando te pase a ti, te lo van a hacer. Y adivine qué pasó. Pasó, hermano. Pero cuando nos pasa a nosotros pedimos misericordia. No tan duro. Entonces hay que tener todas estas cosas en mente, hermano.
para recapitular, y ahorita les dejo que tenga usted algunas preguntas o comentarios. En el mensaje, hermanos, del Antiguo Testamento, Dios envía un gran mensaje. Yo no tengo dueño, yo no soy Dios de nadie. Yo no le pertenezco a nadie. Todos me pertenecen a mí. Yo no soy una deidad nacional, dice Jehová. Yo soy Dios del universo, no Dios de los judíos. Hablamos del género literario. Tomar en cuenta cada parte de la escritura, como fue escrita, nos va a ayudar mucho a entenderlo de una mejor manera. Hablamos, hermanos, de la situación histórica, ¿verdad? Babilonia estaba invadiendo al sur y los asirios estaban invadiendo al norte, ¿sí? Hablamos también, hermanos, de los 3 pecados de Israel en el libro de los 12, ¿verdad? Ritualismo, idolatría, injusticia social, y cómo estas 3 cosas se pueden meter a nuestra vida. Y hablamos del mensaje, no solamente de los profetas, sino de la Biblia, hermanos, y cómo interactúa Dios con su creación. Ustedes han desobedecido, viene un juicio para ustedes, pero también hay una restauración para ustedes. Entonces, estas cosas, hermanos, tener estas cosas en mente, mañana que entremos al texto de Oseas, nos va a ayudar bastante a poder, a que el texto fluya de una mejor manera. En muchos casos el texto va a ser más poderoso cuando entendamos estas cosas del contexto histórico, del contexto teológico también del Antiguo Testamento. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Hable ahora o calle para siempre? Hermano, una duda, bueno, no duda, pero más que nada ampliar el conocimiento al respecto. ¿Por qué llamarle profetas menores? O sea, ¿por qué la diferencia entre mayores y menores? Bueno, lo que la mayoría dice, hermano, por ahí, no es cierto, pero es por el tamaño del libro, ¿verdad? Y eso es algo importante de tener en mente, ¿verdad? Que menores no es porque sea menos importante o porque sean menos, o de que hay 2 ahí que tuvieron 12 capítulos, pero son los 12 que tienen libros pequeños, hay 4 que tienen libros más extensos. Es la única razón, ¿verdad? Entonces, bueno, le digo porque también estoy dando Antiguo Testamento con los jóvenes aquí. El comentario joven, si no me equivoco, o sea, creo que tiene más capítulos que Daniel, por ejemplo. No me equivoco. O casi están iguales en capítulos. Zacarías. Por ejemplo, sin embargo, los capítulos de Daniel son más extensos que los de Oseas, porque en aquel tiempo no existía esa división. Es la división, básicamente. Sí, exactamente. Profetas, inclusive los libros de Samuel, son considerados. Sí, así es. ¿Qué más, hermanos? Oye, hay que mirar el juego de México. Yo creo que es muy importante entender la historia de Israel y cómo fue fuertemente presionado por el mundo de su tiempo, ¿verdad? Por sus vecinos. Por eso Dios desde el principio les dijo que tenía que sacar a todos sus vecinos de ahí para evitar precisamente esa mala influencia para ellos, ¿no? Pero la enseñanza para nosotros es la misma. Si nosotros no sacamos de nuestra vida todas aquellas cosas que puedan perjudicar nuestra relación con Dios, vamos a terminar igual que Israel, ¿verdad? Cuando el escritor de los Hebreos escribe respecto al reposo, ¿verdad? Que no alcanzaron algunos a llegar a la tierra prometida. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? De que nosotros veamos, si nosotros nos descuidamos, vamos a perder eso. Igual que ellos lo perdieron, específicamente la generación que tuvo en el desierto. Sí. Entonces, igual Israel, o sea, fue llevado a las cautividades por su desobediencia. No podemos perder esa relación con Dios por causa de dejarnos llevar por la influencia de las cosas que están a nuestro alrededor. Así es. Vamos a ver cómo la presión social va influyendo, ¿verdad? Mucho en Israel. Si no hay más comentarios, hermanos, o más preguntas, mañana vamos a continuar ya más de lleno con el capítulo 1 de Oseas. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.